Bueno, pues vamos a retomar la P1Conf. Ahora es el momento de la charla Serverless GraphQL con AWS Papisync de José Fonseca. José es Tech Lead en Dom and Tom, ¿vale? En el Twitter está Dom-and-Tom, con aproximadamente 10 años de experiencia trabajando en el desarrollo web en diferentes tecnologías a través del tiempo. Y bueno, actualmente concentra sus esfuerzos en dirigir y trabajar en equipos, en proyectos con Node, GraphQL, AWS Serverless y React. De Ops, y es entusiasta con énfasis en Docker. Entonces, José, cuando tú quieras, empezamos. Bueno, claro que sí. Muy buenos días para mí, muy buenas tardes para las personas que están en otras zonas horarias, que creo que están un poco adelante de mí. Antes que nada, ¿me están escuchando bien? ¿Vemos los slides? Sí, todo perfecto. Ok, bueno, muy bien. Entonces comencemos. Antes que nada, bueno, pues muchas gracias por asistir a esta charla. Vamos a hablar un poquito de esto de GraphQL. Vamos a hablar un poquito de AppSync, que es un producto de AWS. Eh, bueno, ya me nombraron un poco más o menos de qué es lo que hago, entonces voy a saltarme esta parte, pero si quieren saber un poco más de mí, en Twitter, @JosLFonseca, en GitHub, JosLFonseca, o también pueden ingresar a josefonseca.me, que es mi página de, digámoslo así, como mi hoja de vida, donde más o menos hablo un poquito de qué es lo que hago y algunos proyectos en los que yo he trabajado. Bueno, entonces vamos a hablar de serverless y de GraphQL. Para poder entender un poco más esta charla y de pronto dar un poquito más de contexto, vamos a tocar dos temas inicialmente, que es serverless, luego vamos a hablar un poco de GraphQL y una vez hablemos de estas dos cosas, vamos a mirar qué es AppSync y qué nos ofrece AWS con respecto a esto. Ahora, una cosa que sí quiero que quede claro dentro de la charla y que me parece que es muy importante es que yo no vengo a hablar de AppSync como la tecnología que tienes que usar, ¿vale? Yo no estoy vendiendo AppSync, yo simplemente desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, les voy a contar cómo nos fue con AppSync, qué opciones tienen y pues también para que ustedes tengan como un contexto de una experiencia que nosotros tuvimos y pues ya ustedes puedan decidir si quieren intentarlo, si quieren utilizar algún otro tipo de herramienta o si definitivamente pues quieren probarlo. Entonces vamos a empezar con serverless y quiero empezar un poco a hablar de qué es serverless muy superficialmente porque tiene mucho que ver en cómo funciona AppSync. Entonces, según una definición que encontré, en el blog de Martin Fowler, nos habla de dos cosas que se refieren cuando hablamos a serverless. Un backend as a service o BaaS y functions as a service. Básicamente nosotros estamos hablando de que cuando nosotros corremos algo serverless, nosotros no estamos utilizando nuestros propios servidores, no estamos utilizando nuestros recursos, ¿sí? No tenemos una máquina que nosotros configuramos para correr nuestro código. En el caso de los Function as a Service, por ejemplo, Lambda, que es uno de los eh, ponentes más famosos, digámoslo así, en el momento de Function as a Service, lo que hace es que simplemente nosotros colocamos nuestro código en Lambda de AWS en la consola y en el momento en que nosotros llamemos a esa función por cualquier medio, porque hay muchos medios para llamar a esta función, ellos simplemente se van a encargar de correr nuestra función, no sabemos en dónde va a correr y nos entregan el resultado, ¿vale? AWS nos va a cobrar por el tiempo de ejecución de la función y la cantidad de memoria que utilice. Entonces, nosotros podemos crear muchas funciones
que hagan cosas muy pequeñas o que hagan algo grande. Eso depende de nosotros. AWS Lambda soporta, por ejemplo, Node, soporta Java, soporta Python y creo que C Sharp. Son los lenguajes que nosotros podemos utilizar en Lambda. Hay unas formas, por ejemplo, de correr PHP sobre Lambda, pero es un poquito más complicado. Digamos que no es un soporte nativo de AWS Lambda, sino que nos toca hacer un poco de cosas que la verdad pues no, nunca lo he hecho y no vale la pena ponernos en ese embrollo. Pero entonces básicamente, para recapitular lo que es Functions as a Service, nosotros creamos una función en el lenguaje que queramos, se la entregamos a Lambda y cuando nosotros le pidamos a AWS que ejecute esa función, ellos lo van a hacer en cualquier infraestructura que ellos tienen montado para eso, ¿vale? Y pues nos van a cobrar por el tiempo de ejecución y el tiempo de memoria. El Backend as a Service es un poquito más allá, porque cuando nosotros hablamos de Backend as a Service, estamos hablando de cuando tenemos, por ejemplo, una aplicación móvil y queremos guardar datos, pero no queremos tener un servidor y una base de datos, etcétera. Entonces nosotros utilizamos un servicio que nos va a servir para persistir esos datos. Muchos de los backend as a service son prácticamente CRUDs que uno puede hacer, ¿cierto? Crear, editar, eliminar y algo de alguna data storage, alguna almacenamiento de datos, ya sea una base de datos o, bueno, no sé cómo lo manejen algunos de los proveedores. Hay proveedores que nos permiten a nosotros escribir cierta lógica sobre ese backend, pero muchas veces es un poquito limitado. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, el backend as a service y las functions as a service, nosotros podemos decir que trabajamos con serverless. Obviamente, 29 de septiembre de 2018, esto puede cambiar en el futuro, serverless puede empezar a traer muchas cosas. Nosotros sabemos que en nuestro mundo esto cambia muy rápido, ¿no? Entonces, si alguien está viendo esto en el futuro, pues esto aplica para 2018 por lo menos ahora. Listo, bueno, vamos a continuar. Este es el link al artículo que explica muy bien lo que es serverless, muchísimo más detallado de lo que yo acabo de hacer. Está en el blog de Martin Fowler y pues es muy fácil, martinfowler/article/serverless.html y ahí ustedes van a encontrar una información súper bacana de todo lo que es serverless. Entonces, si quieren profundizar en esto, pues los invito a que lean el artículo. Está en inglés, obviamente. Muchos de los recursos que nosotros utilizamos están en inglés. Entonces, pues, digamos que si quieren traducirlo o si pueden entenderlo en inglés, perfecto. Simplemente les dejo esto como un recurso para que ustedes puedan entender un poquito mejor y estudiar un poco más a fondo lo que es serverless. Bueno, teniendo ya un poquito más de contexto de qué es serverless y por qué vamos a hablar de serverless en un momento, vamos a hablar ahora de algo muy importante que es GraphQL. GraphQL, ¿cómo se cambia? Ok, GraphQL es un lenguaje de consultas para APIs. Esto se lo inventó Facebook y lo utilizó y lo utiliza en sus aplicaciones. GraphQL es más como una especificación del lenguaje de consultas y no define una implementación, digámoslo así, puntual. Hay varias implementaciones, pero Facebook como tal tiene su propia implementación y otras compañías han venido trabajando en sus propias implementaciones, pero todas tratan de apegarse a el estándar o la especificación que se desarrolló y que está pues en GraphQL.org. Se basa en un modelamiento tipado para definición de datos. Es decir, yo defino mis datos de forma tipada. Yo digo de qué tipo es cada campo, por ejemplo, en un objeto. ¿Sí? Yo tengo, ahorita vamos a ver eso más en detalle. Y bueno, también es un server-side runtime para ejecutar consultas. Es decir, yo teniendo esta especificación de que yo puedo definir mi modelo de datos, tengo que tener de alguna forma
un programa que yo le entregue la consulta y pues me devuelva los datos. Como les digo, de ese server-side runtime hay varias implementaciones. De hecho, AppSync es una de esas implementaciones de GraphQL. Bueno, entonces, esto que están viendo en este momento en la pantalla es un ejemplo supremamente sencillo de cómo se ve un esquema de GraphQL. Entonces, hay dos cosas fundamentales dentro de GraphQL. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que los archivos con que nosotros trabajamos normalmente son .graphql. Y ya hay extensiones para editores como Atom, como VS Code y eso, que ya pueden leer e interpretar estos .graphql y pues sugerir y tener autocompletado y bueno, cosas así súper interesantes. Entonces, dos cosas que hay que tener súper claras a la hora de hablar de GraphQL. Queries and mutations. Entonces, el query que estamos viendo acá, a ver si de pronto puedo subrayar este, es como yo obtengo datos, ¿vale? Los queries son la forma en que yo leo un dato. Entonces, imagínense que yo tengo una aplicación móvil, yo escribo ese query y lo envío. Ese es un query para obtener datos. Y los mutations son cómo voy yo a cambiar datos dentro de mi modelo o cómo voy yo a crear nuevos datos o nuevos registros. Entonces, asimilándose un poquito a lo que es REST APIs, por ejemplo, el query sería como el equivalente a lo que hacemos con el verbo get cuando nosotros obtenemos información, y los mutations son el equivalente al post, put y delete, en donde nosotros de alguna forma cambiamos o mutamos, digámoslo así, los datos que tenemos en nuestro API. Esto que ustedes están viendo aquí es un ejemplo de un esquema muy sencillo. Tenemos un tipo que se llama user. Este usuario tiene un ID que es de tipo ID y tiene un nombre que es de tipo string. Esto que ven acá ustedes que dice query, estoy definiendo, ¿sí? Un nombre de un query, ¿vale? El query se llama me o ME y retorna el tipo user, que es este que vemos acá. Entonces, cuando yo envío mi query, que es este de aquí al lado, que se me hizo el lápiz, bueno, a este de acá, ese es el query que yo envío a través, ya sea de HTTP, ya sea a través de WebSockets, porque lo bueno que tiene GraphQL es que no se amarra a un protocolo. Yo puedo utilizar HTTP o puedo utilizar WebSockets o puedo utilizar cualquier otro método de transporte, ¿vale? Y esto es un ejemplo de la información que nos retorna, ¿cierto? Nos retorna el query que pedimos y la información que pedimos. Esa es otra característica de GraphQL, que aunque también se puede hacer en REST, GraphQL lo tuvo como una manera un poquito más clara y más sencilla. Y es básicamente el cliente quien está pidiendo información a la API, es quien decide qué información quiere recibir, ¿vale? Si yo digo de mi user, yo sé que tiene un ID y tiene un name, pero yo solamente quiero el name, pues él solamente me va a devolver el name, ¿vale? No me va a devolver, por ejemplo, en el caso que tenemos objetos súper gigantes con mucha información y solo necesitamos 2 o 3 campos, ¿sí? A estos name, por ejemplo, estos se les llaman campos. Si tenemos 2 o 3, si necesitamos 2 o 3 y tenemos, no sé, 20 o 30 campos, pues el medio de transporte no se va a saturar con un objeto súper grande, sino que solamente me va a traer lo que yo necesito, ¿vale? Aclaro que eso también se puede hacer en REST, pero es un poquito más tedioso. Bueno, aquí vemos otro tipo de objeto en GraphQL. En este caso tenemos un character, type character, este es el objeto, ¿cierto? Tenemos que el character tiene un field o un campo que se llama name y es de tipo string. Si notan este signo aquí como de admiración dentro al lado del tipo, quiere decir que este tipo es requerido. En algún momento en el que un objeto de esto se cree
en el storage, sea una base de datos, sea un Mongo, no sé lo que sea, tiene que existir. Esto quiere decir que es requerido. Y estas llavecitas que se ven acá, pues es un arreglo. Entonces quiere decir que este character de nombre, lo que sea, que tiene un string, aparece en un listado de episodios. Y episode hace referencia a otro type. ¿Listo? Nosotros podemos agregar varios types, varios tipos, varios objetos dentro de un mismo tipo. Esto va a quedar un poquito más claro a medida que vamos avanzando. También GraphQL, la especificación, agrega un soporte para lo que conocemos como interfaces. Las interfaces me permiten a mí definir un objeto que va a tener unos campos que son como el contrato al que se debe, al que debe cumplir cualquier otro objeto que se crea a partir de esa interfaz. Entonces, por ejemplo, tenemos la interfaz character que tiene un ID, tiene un name, tiene friends, que es un listado de characters. Noten que character es la interfaz, no estamos haciendo aquí una referencia a una implementación, sino a una interfaz. Y appears in episode. Entonces, ahora, yo teniendo esta interfaz, ya yo puedo jugar con esto y decir, listo, ahora mi tipo es humano, human, que implementa character. ¿Eso qué quiere decir? Que human tiene que tener ID, name, friends, appears in, y aparte de eso tiene Starship y Total Credits. No sé si están notando, pero esto sale de Star Wars. Son los ejemplos que están en la página de GraphQL, que está el link abajo. Eso es súper importante. Eso es como el mejor recurso para aprender GraphQL. Entonces tenemos este tipo humano que implementa character y tenemos un tipo droid que implementa character. Vemos que también tiene el ID, el name, el friends, el appear seen, pero en este caso no tiene ni starships ni credits, sino que solamente tiene primary function. Entonces, de esa forma nosotros podemos definir nuestra interfaz y varias implementaciones de esa interfaz en el tipo. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, tipos de usuario que pueden tener diferentes campos. Podemos tener una interfaz user y cada tipo de usuario puede ser una implementación de ese user con sus propios campos, aparte de los que debe cumplir con los de user. Si nosotros tenemos ese tipo de implementación. Cuando nosotros hacemos un query, nosotros, por ejemplo, sabemos que nuestro tipo tiene un primary function cuando es un droid, ¿cierto? Pero no cuando es un human. Si yo trato de hacer un query de esa forma pidiendo un primary function, ¿cierto? Voy a pedir los characters y voy a decir que me traiga el primary function. Esto me va a dar un error porque nosotros en el query que le enviamos al cliente, al servidor, perdón, tenemos que especificarle que para ciertos tipos yo quiero traer ciertos datos, porque no todos los tienen. Entonces, en este caso, esto nos daría un error porque primary function únicamente pertenece a droid, no pertenece a human. ¿Cómo se soluciona eso? Se escribe de esta manera. 3 punticos, on droid, o sea, en este tipo, o sea, si yo estoy trayendo los characters y me encuentro uno que sea de este tipo, quiero que me dé el primary function. Asimismo, yo en este mismo query podía agregar otro on human y los fields de human. Y de esa manera yo puedo, con un solo request, traer tanto humans como droids y no, pues no voy a tener problemas con esos tipados si yo los escribo, los especifico acá. Bueno, esto es un ejemplo de un tipo que nosotros actualmente estamos trabajando. Por ejemplo, este es un tipo de evento. Vemos que tiene un ID, vemos que tiene created at y updated at, que son strings. Una cosa que hay que tener en cuenta acá es que GraphQL define unos tipos que son primitivos, por ejemplo, strings, enteros, booleans, etc. Entonces, las fechas, por ejemplo, dentro de la especificación se pueden tratar como strings, aunque hay algunas implementaciones
que tienen el tipo, por ejemplo, datetime, ¿vale? En este caso lo estamos definiendo como string pues, porque es un ejemplo y porque, bueno, eso es trabajo todavía que estamos haciendo. La implementación que tenemos no estamos muy seguros de que todavía tenga ese otro tipo. Tenemos un stars at, ends at, name, event type. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, este event type, estamos haciendo referencia a otro tipo que es un enum, es decir, un listado de opciones que pueden ser solamente esas opciones. En ese caso, el event type que tenemos es live night, por ejemplo. Y este va a ser el único valor posible y válido en el caso de que nosotros enviemos o pidamos este type. Lo mismo pasa con event recurrence, daily, weekly, biweekly, monthly, yearly. Es decir, nosotros definimos en este enum qué datos son válidos para este campo. Este es un poquito, bueno, tiene más cosas. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos nuestro type query, que es el que define qué queries nosotros podemos hacer a nuestro API. Decimos grupos o grupo. Es decir, en este caso tenemos dos queries. Uno para traer un listado de grupos, ¿sí? Grupo es un tipo. Y tenemos otro para traer un grupo por ID. Digamos que nombrar esto pues ya tiene su propia convención, depende del equipo donde ustedes estén trabajando, si quieren adoptar algún tipo de convención. Nosotros actualmente estamos trabajando con singular y plural, por ejemplo, group y groups. Ya si necesitamos un query muy específico, entonces sería, por ejemplo, no sé, group by event, por ejemplo, grupos por evento, cosas por el estilo. Otro tipo que tenemos es los mutation. Aquí tenemos dos mutation, el create group, update group y delete group. Esto nos da un CRUD básico dentro de GraphQL para nuestros queries, ¿vale? Si ustedes notan, aquí hay un tipo que dice input, y ese input básicamente define qué es lo que se necesita para yo crear ese recurso, o ese tipo, porque aquí ya no hablamos de recursos, estoy acostumbrado al resto. Anyway, ahí yo defino cuáles son la información válida que yo recibo para poder crear ese tipo. Bueno, me pasé una. Ese es en cuanto al esquema, ¿vale? Más o menos cómo nosotros podemos modelar nuestros datos de acuerdo a un esquema. Lo bueno de eso es que como es tipado y nosotros definimos, entonces ese esquema se convierte como nuestro single source of truth, lo que llamamos como la única, ¿cómo se traduce eso? Como que todos nosotros nos vamos a basar por el esquema. Todas las implementaciones tienen el esquema y todos estamos hablando bajo el mismo lenguaje. En ese caso, pues de nuestro modelo, ¿no? Este es un diagrama que muestra cómo funciona GraphQL como un gateway para una API. Entonces, GraphQL no se trata solamente de crear una API para crear y editar y eliminar registros en una base de datos. GraphQL puede ser un gateway para muchas otras cosas. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos nuestros clientes, que son la aplicación web, por ejemplo, una aplicación móvil y algún otro servicio. Nosotros tenemos nuestro servidor GraphQL aquí como gateway, que es quien va a recibir todos los queries de cada uno de estos clientes, ¿cierto? Entonces el web app va a pedir algo, el mobile app va a pedir algo y el servicio va a pedir algo. Este GraphQL Server se va a encargar de resolver cada uno de esos tipos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tipo que es events y nuestros eventos los estamos guardando en una base de datos, ¿verdad? Cuando el servidor recibe ese query, él va a decir, ok, para events yo tengo este resolver, eso se llaman resolvers, que es quien le dice a el API cómo obtener esos datos. Entonces resulta que como es una base de datos y es un resolver, entonces se va, digámoslo, a este resolver de product. Bueno, llamémoslo product para seguir el ejemplo de acá. Pero resulta que yo también puedo tener
en mi GraphQL un tipo que sea Pokémon, ¿cierto? Y tenemos, todos conocemos aquel API, PokeAPI creo que se llama, donde uno puede de hecho llamar o pedir Pokémon a través de un servicio REST. Bueno, GraphQL nos puede servir como un gateway para eso. En vez de tener un resolver que se vaya y se conecte a una base de datos y traiga los datos directamente de la base de datos, podemos más bien conectarnos a un servicio REST, ¿cierto? Acá, y traer los datos desde otro servicio. Resulta que el día de mañana este servicio REST se cayó, o sea, ya no va a funcionar. Nosotros podemos reemplazar solo esta parte, este resolver, por uno que sea a base de datos o a otro API y ya. Esto no va a cambiar para nada. Nuestro servidor GraphQL no va a cambiar. Por ende, los clientes no tienen que cambiar. Eso nos permite a nosotros también, de cierta manera, evolucionar nuestro API sin tener que hacer estos cambios, porque el query va a ser el mismo, a menos de que cambie el tipo, pero pues ya eso son cosas que se hacen planificadamente. Esta imagen la saqué de este link y también pues todo eso se menciona aquí en Learn. Entonces ya después de haber hablado un poco de GraphQL, de haber entendido más o menos cuál es la idea detrás de GraphQL, cómo funciona a 10.000 pies de altura, vamos a hablar de cómo hace o cómo utiliza AppSync todo esto para proveernos ese servicio. Una de las cosas más complicadas en GraphQL es escribir el servidor y los resolvers, ¿vale? Uno puede escribir el esquema muy rápido, ¿sí? Uno puede definir su esquema de datos en un par de horas, pero resolver cada uno de esos fields es lo que toma tiempo. Entonces, AppSync nos ofrece un servicio que nos ayuda de cierta manera a mitigar un poquito ese esfuerzo, proveyéndonos del servidor que nosotros simplemente a punta de configuraciones y bueno, unas cosas que vamos a ver ahorita, podemos nosotros llegar a utilizarlo sin tener que tener tanto desarrollo. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras que se los voy a mostrar ahorita. Me voy a mover un poquito más rápido porque el tiempo me está apremiando. Básicamente, AppSync va a ser nuestro servidor de GraphQL. Y nosotros vamos a definir a dónde nos queremos conectar. Por defecto, y AppSync funciona con DynamoDB, que es otro producto de AWS, que es una base de datos no relacional. Funciona con Lambdas o funciona con Elasticsearch, el servicio de AWS. Entonces nosotros podemos definir a dónde conectarnos dependiendo de qué queramos nosotros hacer con nuestros datos, ¿vale? Todo esto, vamos a hacer un demo. Time for a live demo. ¿Qué podría salir mal, cierto? En un demo en vivo, ¿qué puede salir mal? Vamos a ver si sale algo mal, pero esperemos que no. Bueno, voy a cambiar a mi pantalla. Y en este momento estamos dentro de AppSync. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Listo. Entonces, esto es AppSync. Aquí es en donde yo voy a definir mi API. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo una, ¿vale? Porque tampoco quería que de pronto esto fuera a salir mal y nos dañara la presentación. Pero sin embargo, vamos a hacer clic en Create API y simplemente vamos a decirle, quiero crearlo build from scratch para prácticamente, digámoslo así, como crear nuestro API desde cero. Y eso nos va a dar, bueno, el nombre. Simplemente aquí yo le puedo decir my new API, por ejemplo, create, y ya, esto ya es nuestro API y vamos a verlo, pero no me voy a poner a configurar todo, sino que les voy a mostrar la configuración que ya tengo en la otra que está funcional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí la opción del esquema. Este esquema es la definición de los tipos que yo creé, ¿cierto? Este es mi
mi fuente de la verdad, ¿cierto? Aquí están todos mis tipos. Creo que se cayó. Se ha ido la imagen. A ver. Ahí está. Ya vuelve. Ok. Entonces yo aquí defino todos mis tipos, ¿cierto? Y aquí tengo los queries, ¿cierto? Yo puedo hacer user, get user, list users, get post, get comment, list comments y list Pokémons. Entonces, lo que quiero mostrar acá es cómo nos sirve AppSync para nosotros trabajar con este esquema. Por ejemplo, el tipo query. Voy a buscar aquí query. Y los resolvers que ustedes ven acá es lo que define qué me va a dar los datos para ese tipo. Entonces voy a abrir el de, que se me hizo el mouse, acá. Voy a abrir el de post, ¿cierto? Y este es muy sencillo. Esto funciona con algo que se llama AppSync Request y Response Mapping Templates, en donde básicamente usando objetos así como un tipo JSON, yo defino qué voy a traer de Dynamo. Esto está conectado con Dynamo en este momento. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo simplemente le estoy diciendo que traiga, que pues puede tener un filtro, un limit para hacer paginación y que por defecto está en 20, y el next token, que es básicamente para la paginación. Esto es como página DynamoDB. Entonces yo teniendo esto, cuando yo ejecute el query, AppSync interpreta esto como una consulta a Dynamo y él internamente ya automáticamente se conecta a Dynamo, hace el query y retorna los resultados. Acá yo puedo manipular la respuesta, pero pues realmente lo que nosotros queremos es retornar el JSON. Entonces, ¿cómo se ve esto cuando nosotros corramos el query? Entonces yo voy acá, bueno, voy a mirar, bueno, yo tengo aquí el ejemplo con users, que es lo mismo que post, pero básicamente el query get users le estoy pidiendo, acá en la documentación, eso es otra cosa buena que tiene el GraphQL, se puede autodocumentar basado en el esquema. Entonces yo aquí puedo mirar qué tipo de queries tengo disponibles. Entonces me dice que el de list users, que es el que quiero utilizar, recibe los parámetros de filter, ¿cierto? Si quiero filtrar usuarios, por ejemplo. Limit, cuántos quiero traer. Y el next token, pues si ya voy para la página 2, por ejemplo. Y eso me va a retornar un tipo user connection. El user connection que tiene, items y next token. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy escribiendo acá el query, list users, yo le digo, quiero los ítems, ¿cierto? Los ítems va a ser la colección de objetos que me va a retornar y quiero, por ejemplo, el next token. Ahora, acá dice que items retorna un arreglo de user. Entonces, ¿qué puedo yo traer de user? Puedo traer el ID, ¿cierto? Puedo traer el email. Puedo traer un created at, por ejemplo. Y no voy a traer nada más porque no me interesa nada más. Cuando yo corro este query, bueno, en ese momento solamente tengo un usuario, pero básicamente esto es lo que él me retorna. Yo tomo el data con el list users, el items, y ahí tengo mi información. ¿Qué es lo interesante de esto? Este query no necesariamente tiene que ser solo get users. Yo puedo decir get o list, más bien, post, y en el mismo llamado yo puedo traer los posts. Entonces vamos a decir que me traiga titles. Al yo correr esto, él me va a traer no solamente list users, sino list posts y los items, y ya en un solo llamado tengo acceso a estos dos tipos que puedo utilizar en mi aplicación. Bueno, como el tiempo me está corriendo, voy a explicar un poco los data sources. Los data sources de AWS AppSync es donde nosotros le decimos de dónde sacar la información que se requiere para nuestros tipos. En este momento yo tengo un post table en DynamoDB, tengo un user table en DynamoDB, que son básicamente tablas en la base de datos no relacional de AWS,
Pero miren que aquí también tengo un Pokémon Lambda. Ese Pokémon Lambda también es un data source, es decir, yo puedo conectar mis tipos a un Lambda. ¿Qué hace este Lambda? Si vamos a esquema y buscamos query y buscamos list Pokémons, nuestro request mapping template básicamente está diciendo invoque. ¿Eso qué quiere decir? Va a invocar el lambda. ¿Y qué es el lambda? Bueno, en realidad el lambda es una función JavaScript que yo escribí para traer los Pokémon. Entonces, al yo correr ese query acá y le digo get Pokémons, se demora un poquito más porque está haciendo, aparte de AppSync ejecutar el query, está llamando al pokeapi.co y trayendo todos esos datos. Y aquí están. Entonces, de esa forma yo puedo conectar muchos data sources, muchas fuentes de datos a mis tipos para poder traer también datos desde muchas partes utilizando un solo API y un solo sistema, un solo definición de tipos. Bueno, desafortunadamente por cuestiones de tiempo no puedo hacer más demo, así que voy a terminar ya con la presentación. ¿Cómo nos fue? Bueno, esa es la parte en la que yo digo, nosotros probamos AppSync, nosotros probamos todo este sistema en una aplicación de producción que en este momento está en producción. Les voy a contar cómo nos fue. Hay pros y hay cons, ¿listo? Los pros, una implementación rápida. Escribir un GraphQL server puede llegar a ser muy tedioso. Entonces con AppSync fue muchísimo más rápido, porque definimos los tipos, definimos las tablas de Dynamo y digamos que eso nos ayudó a hacer cosas muy rápido. Pudimos tener una buena automatización de despliegue en entornos con CloudFormation. CloudFormation es un producto de AWS que nos permite a nosotros crear todos los servicios de AWS a partir de una plantilla y pues digamos que podemos prácticamente replicar todo el backend, lambdas, Cognito, todo lo que tenemos en un nuevo stack, en un nuevo, hasta en una nueva cuenta de AWS si queremos. No tenemos que hacer manutención de servidores, redes, VPS, nada de eso. Y facilidad de cambio, pues porque si algo cambia, pues simplemente podemos cambiar un lambda, volver a escribir un lambda y que podemos hacerlo ya sea en Node, ya sea en Python. Si necesitamos utilizar algo de C#, pues lo escribimos en C# y no tenemos problema. ¿Cuáles fueron nuestros problemas realmente? DynamoDB puede ser lento y costoso. Cuando nosotros tenemos datos muy grandes y no está muy bien configurado Dynamo, los requests pueden tomar mucho tiempo y puede ser muy costoso en los de dinero. La curva de aprendizaje, eso que les mostré de los Result Mapping Templates, eso es un propio lenguaje. Entonces uno tiene que, aparte de aprender GraphQL, aprender los Response Mapping Templates. Si no utilizáramos Cognito para la autenticación en el API, Cognito es otro producto de AWS, esa autenticación puede llegar a ser compleja. ¿Listo? El editor de línea, ese que les mostré de los tipos, puede llegar a ser muy lento cuando el esquema es muy grande. Nuestro esquema tenía 700 líneas más o menos y era un infierno navegar. El log de errores, cuando algo va mal, es muy difícil saber qué pasó porque nos toca usar CloudWatch y eso es un poquito lento. Y es muy fácil de caer en problemas de n+1. Si ustedes conocen de base de datos, el problema n+1 es muy común cuando nosotros no utilizamos bien los ORMs. En AppSync es muy fácil caer en ese error. Y bueno, algunos estados raros con los deploys. En algunas ocasiones nosotros hacíamos despliegue de un nuevo esquema y por algún motivo decía que se había actualizado, pero la verdad es que no. Nos tocaba prácticamente borrar el esquema y volverlo a crear. Entonces eso fue como un problema ahí que tuvimos. Actualmente, ya para finalizar, tenemos una alternativa a AppSync que se llama Prisma. Es un poco más complejo ya que no es tan desatendido y no es tan serverless porque nos toca escribir, pero entonces digamos que este es nuestro segundo apuesta en el momento. Nosotros que estamos trabajando con GraphQL ya usamos AppSync, nos gustó para cosas muy sencillas, pero no para una aplicación súper compleja.
Gracias. Me tocó correr a lo último, pido disculpas por eso, pero me quedan 57 segundos. Espero que les haya gustado la charla. Es muy superficial. Estos temas hay que estudiarlos a fondo. Estos temas hay que basarnos en experiencias también, preguntar, investigar. Entonces, yo sé que muchas cosas se pudieron quedar por fuera, pero les agradezco que hayan atendido a esta charla, que me hayan escuchado y bueno, si tienen alguna pregunta, @JoseleFonseca en Twitter, ahí me encuentran, normalmente respondo. No, ha sido Creo que ya. muy revelador, gracias, José. Eh, nada, abrir el turno de preguntas en el chat. Si hay alguno que quiera hacerlo en directo, que levante la mano y le abro el micro. Suave, por favor. Si no, yo puedo hacer una abusando de mi micro, mi poder de micro. A ver, desde tu experiencia personal, José, para ti GraphQL ha supuesto un antes y un después, es decir, volverías, o sea, si para futuras aplicaciones que hagas con la misma tecnología de frontal API REST, ¿lo harías siempre con GraphQL o en algún caso diseñarías una API REST estilo tradicional? Bueno, eso tiene demasiado contexto, es decir, depende mucho la hora en que vayas a hacer la aplicación. Hay muchas personas que comparan GraphQL y REST como si GraphQL fuera el reemplazo de REST. Y de eso hay muchísima discusión en Internet. Muchas personas lo venden así. Yo personalmente pienso que no es así. Es decir, GraphQL es una cosa y REST es otra. Si yo voy a hacer un proyecto personal, por ejemplo, en el que no necesito demasiadas cosas, no voy a tener una cantidad de clientes pues súper grande y la implementación del front, por ejemplo, la voy a hacer con React y eso. Bueno, hay muchas herramientas que me permiten a mí hacer REST APIs bastante rápido, probablemente me vaya por ese lado, pero también existen algunas otras herramientas que me ayudan a hacer con GraphQL. ¿En qué momento utilizaría yo GraphQL? Si yo sé que voy a tener, por ejemplo, pantallas en nuestra aplicación que van a requerir que mostrar esa información va a ser de varios tipos, por ejemplo, post, comments y autor, todo a la vez y tiene que ser súper rápido. Probablemente GraphQL sea un poquito más rápido ahí porque con una sola llamada HTTP puedo traer todo eso. ¿Sí? No tengo que hacer una llamada post, después varias llamadas a cada post para comments y varias llamadas para autores. Esa es una de las cosas. Aunque en REST también se puede hacer esto, es un poquito más tedioso de hacer. Si voy a utilizar, por ejemplo, React, en React hay una empresa que se llama Apollo GraphQL, que tiene una cantidad de herramientas impresionantes para trabajar con GraphQL, que hace que esto sea súper fácil del lado del cliente. Entonces, probablemente, pues, depende del tipo de aplicación que vaya a hacer. Por ejemplo, si hago React Native y React, una aplicación móvil con React Native y con React, yo me iría por GraphQL porque es mucho más fácil pasar código entre ellas dos que haciendo llamadas REST. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que GraphQL soporta algo que se llama subscriptions, en donde tú puedes suscribirte a una mutación y los clientes a través de ya sea WebSockets, por ejemplo, que creo que por ahí hablaron de WebSockets más temprano, a través de WebSockets, cuando el servidor de GraphQL corre una mutación, notifica a todos los clientes que se hayan suscrito a esa mutación y pueden cambiar su estado con la nueva información. Eso es una ventaja que pronto con REST sería un servicio aparte, no está directamente en REST. Y también GraphQL, como no se apega a un protocolo, como de pronto REST se pega mucho a HTTP, GraphQL es independiente del protocolo, entonces si yo voy a utilizar 100% WebSockets, probablemente me sirva más GraphQL que, bueno, ahí no creo que pueda utilizar un REST API realmente. Entonces, espero que eso ayude un poquito a despejar la duda, pero yo vuelvo y digo, esto es demasiado subjetivo y depende mucho de mi punto final, a donde yo quiero llegar. Genial. Muy bien, yo tendría otra pregunta, más que nada porque algunas personas que he visto que
que quieren adoptar a esta tecnología, pero no lo ven claro por el tema que esté Facebook detrás y que tenga cambios de políticas y ha habido algún movimiento por parte de Facebook así, ¿no? Que ha asustado un poco la comunidad. Eh, ¿Nos podrías decir si tienes tu información de si esto puede utilizarse y no estar padeciendo a ver que Facebook le quite el soporte o no sé? ¿Cómo ves el panorama Vale, de comunidad detrás de esto? perfecto. Allí lo que tenemos que tener en cuenta es que GraphQL, lo que Facebook inventó y lo que Facebook publicó, fue la especificación, no implementaciones, ¿cierto? Entonces, si tú hablas de la especificación como tal, el día que Facebook diga yo no quiero mantener más la especificación, pues esa especificación la van a tomar otros que son, por ejemplo, Prisma, Apollo, que es una empresa grande que también está muy detrás de GraphQL, pero las implementaciones que se utilizan, por ejemplo, con AppSync de AWS, esas no son de Facebook, ¿sí? Entonces Ujú. ya es un término más en este caso sería, pues si AWS cierra y termina con AppSync, pues ahí sí tenemos el problema. Pero que Facebook diga, ya no voy a mantener más GraphQL, bueno, el mismo AWS lo puede tomar porque es la especificación. O sea, tengamos en cuenta que Facebook lo que hizo fue la especificación y ellos tienen su propia implementación que utilizan dentro de Facebook, pero también hay muchas otras implementaciones, no solo en JavaScript, creo que hay en Go, hay en PHP, hay en Python, creo que en C Sharp, no me acuerdo. Entonces hay muchas implementaciones y ya el soporte ya dependería más de qué implementación tú estás utilizando, más no tanto de Facebook, realmente. Eso es lo que yo más o menos tengo entendido con respecto a ese tema. Por ejemplo, Prisma, que es otra implementación de GraphQL, ellos son una empresa independiente de Facebook. Si Facebook dice ya no queremos más GraphQL y dejamos la especificación a un lado, lo más seguro es que ellos viven. Prisma vive de GraphQL, de la especificación también. Entonces ellos probablemente la tomen, al igual que AWS. Ujú. Perfecto, gracias. Pues bueno, muchas gracias por enseñarnos todo esto de GraphQL que seguramente a la gran mayoría nos ha aportado un montón de información que no teníamos y pasaremos a la siguiente charla, que bueno, lamentablemente ahora estaba prevista una charla de Laura Santana que por motivos personales no ha podido asistir y lo que haremos seguramente es adelantar la última charla que teníamos preparada un poquito antes, ¿vale? Haremos 10 minutos de descanso, ¿vale? Para poder cambiar cuatro cosas de última hora y empezaremos con esta. Os la pego aquí en el chat. Un momentito. Va allí el enlace a la próxima sala